Quisiera pedirle que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 6. Vamos a leer unos versículos y va a ser la base del mensaje que hoy queremos compartirte de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 6, verso 2 al 8 inclusive. Y me voy a permitir leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios. Y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, que te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Amén. Y quiero pedirle que me ayude a orar. Oremos juntos. Y quiero darle un poquito de explicación por qué oramos. Hace un rato, cuando la pastora nos dijo que saludemos antes de comenzar, saludé a algunas personas y una de ellas me dijo: pastor, ¿por qué cada vez que usted predica mi esposo se duerme? Entonces la pregunta de rigor es: su esposo tiene un trabajo en la noche, quizá hay personas entre nosotros que hacen, por ejemplo, guardias médicas o de seguridad. Hay trabajos que son en la noche y qué lindo que es que uno quiera venir primero a la casa de Dios y después tiene toda la tarde el domingo para dormir. Pero no era el caso. Y entonces yo le dije: bueno, mire, primero usted no se preocupe, porque yo por lo menos distingo a 4 o 5 que están como usted. Y literalmente, y para honrar su fe, y por eso me está preguntando, es un tema espiritual. El sueño o la somnolencia fisiológica está conectada a la somnolencia espiritual. Por eso muchas veces dice la Escritura que no andemos dormidos, sino que estemos despiertos. Es una manifestación. ¿Usted sabía eso? Y es una forma de resistir la receptividad de la palabra. Si yo me duermo, no escucho, y la fe viene por el oír. Entonces vamos a hacer una cosa: yo necesito de usted y usted me va a ayudar. Y yo, si usted ve que su esposo se duerme, lo pellizca. O su esposa, me dice acá. También pasa. Bueno, él tiene un caso de esposo. Y entonces, sí me dice: pastor, lo pellizco, le pego, casi que lo abofetea, pero igual. Bueno, entonces vamos a orar para que Dios obre. Entonces, si usted tiene un caso así, ayúdeme, usted pellizca y yo predico más fuerte. ¿Está bien? Levantemos todos nuestras manos, vamos a orar. Todos. Señor, en el nombre de Jesús, nuestra mano ahora en alto no es algo mágico, es una señal física de que nuestra mente, de que nuestras emociones y por tanto nuestra voluntad se quieren sujetar a la palabra, quieren ponerse bajo la autoridad del que un día habló y fueron todas las cosas que vemos creadas.
de que un día, desde antes de la fundación del mundo, a nosotros nos diseñó para que un día estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Por eso ahora recibimos esa palabra que da vida y declaramos que una sola palabra tuya bastará para sanarnos, bastará para restaurarnos, bastará para liberarnos y por supuesto para salvarnos. En el nombre de Jesús declaramos un ambiente receptivo a la palabra. Amén y amén. Como usted sabe, Éxodo es el libro que habla acerca de lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. El pueblo de Israel venía de 400 años de esclavitud. Al morir José, el último de los patriarcas, Israel había entrado en un vertiginoso descenso hacia la opresión y esclavitud, en medio de un pueblo extraño, con costumbres y dioses diferentes. Como usted se acuerda, José había llegado a lo más alto del poder, siendo prácticamente el segundo en el reino, y sin embargo entró luego otro emperador. ¿Digo bien? ¿Emperador es? Faraón. ¿Sí? Dije, ¿cómo es el emperador de Egipto? Faraón. Otro faraón que no reconoció la descendencia y entonces entraron en un proceso de esclavitud. Israel sabía en lo más íntimo de su ser que no había nacido para servir a un imperio pagano. Y eso es lo que sucede en la mente y en el corazón de todas las personas que vivimos en esta tierra. Hay algo que nos dice, hay algo que nos da testimonio, aún no teniendo una relación con Dios, aún no conociendo a Dios, aún la persona más pagana y más atea que habita este planeta sabe que no fue creado para servir ni a un sistema, ni a un demonio, ni a sus propias pasiones. Hay algo que nos dice que fuimos creados para algo más. Fuimos creados para volar, para ser libres, para gozar de una vida plena. Desde Abraham hasta José, Israel supo que había un Dios personal que quería tener comunión con su pueblo. De hecho, tan personal fue para Abraham que Dios le cambió el nombre de Abraham por Abraham y le dio la promesa de que iba a ser el padre de multitudes, entre los cuales, por medio de la fe, también estamos nosotros. Pero en ese contexto fue que el pueblo clamó a Dios y Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escucha el clamor de su pueblo y Dios escucha el clamor de todas las personas que con un corazón sincero le piden ayuda. Dios conoce tu necesidad y Dios te escucha. Dice que Él está cerca de los humildes, pero mira de lejos a los altivos. Generalmente los altivos o los soberbios no piden ayuda, por eso Él está cerca de los humildes. Dios llama a Moisés, el libertador del pueblo de Israel, para una tarea sin precedentes en todo el mundo antiguo: liberar a un pueblo esclavo, debilitado y poco numeroso. Israel se prepara ahora para la última gran revelación de Dios como el Shaddai. El Shaddai significa el Dios todopoderoso. Dios sacará a su pueblo con gran despliegue, con el fin de llevarlos a una relación más personal, a fin de que lo conozcan como Jehová o el Señor. Por eso nuestras Biblias actuales traducen muchas veces el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, como el Señor. Es una traducción correcta, es decir, es un Dios personal. La libertad que Dios dio a su pueblo con el fin de introducirlos en una tierra, una nueva vida, esa libertad no fue solamente para decir: Dios me sacó del caos en el que estaba, Dios me sacó de la podredumbre, Dios me sacó del pecado, de la alienación, sino es para entrar en comunión con Él.
el hijo pródigo no salió del chiquero para venir a vivir como un jornalero. Él llegó para ser el hijo de la casa, el hijo amado, el hijo que estaba perdido. Ahora es recibido por su padre con un abrazo, con un beso, con un anillo, con una capa, con sandalias, y se mata el becerro más grande. Así es como Dios nos ve. Por eso que fue una libertad para amarle. Así se llama este mensaje, libertad para amarle. Diga conmigo, fuimos libres para amarlo. Y esto también lo registra en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, que significa la segunda ley. Deuteronomio capítulo 6, 4 y 5. Lo que se llama la Shema, el pasaje más popular, más importante para los hebreos hasta el día de hoy. Dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo toma esta enseñanza y resume toda la ley en este mandamiento. Dice: amarás a Dios con todas, esto está en los evangelios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es decir, con todo lo que eres en el ser interior. Y luego añade: y a tu prójimo como a ti mismo, que también estaba en la ley de Moisés. Y esto también es en nuestras propias vidas. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos encontramos en Egipto. Todos nos encontramos en Egipto. Egipto es un símbolo de la esclavitud al pecado. Todos estábamos atados, todos estábamos con grillos emocionales, todos estábamos con ataduras espirituales. Cuando tú no puedes dormir en las noches, es una señal de que hay áreas en que les dimos al demonio en nuestra vida, y el diablo, que es el acusador, viene y nos acusa. A veces ni sabemos ni por qué. Por eso no podemos dormir, no tenemos paz. Y esto ustedes saben, paréntesis, con aquellos que puedan tener un problema, alguna afección que es tratada médicamente. Estamos hablando de cuestiones espirituales, y Dios quiere y puede hacerte libre de eso. Cuando tú no eres capaz de ver a alguien del sexo opuesto libre de toda esa podredumbre que en nuestra mente se va anidando a causa de la licencia sexual, de la promiscuidad, de la depravación. Cuando tú no eres capaz, tú dices: quiero hacerlo, pero no puedo. Veo una persona y la veo con lascivia, la veo con lujuria. Bueno, Dios quiere librarte de eso. No necesitas convivir con eso. El diablo quiere que permanezcas ahí. Así que Egipto simboliza la esclavitud al pecado, y Dios nos ofrece libertad. El precio de la misma ya fue pagado por su Hijo en la cruz del Calvario. Eso es lo que celebramos los cristianos cada domingo que nos reunimos. Eso es lo que celebramos a través de una fiesta en la Pascua. Eso es lo que celebramos incluso en las próximas semanas que vamos a celebrar la Navidad, en busca del Rey. No es en busca de un niño que nació en un pesebre. Ese niño era rey. Y por eso cantamos la canción Resplandeció. ¿Por qué? Porque dice: el pueblo estaba en las tinieblas, pero nació el rey, y entonces resplandeció la luz. Y entonces hay posibilidad de libertad. Ya fue pagado el precio. Pero el propósito, y esta es lo que le llamamos los predicadores la propuesta del mensaje. Escúcheme bien, si usted se olvida de todo y se acuerda de esto, ya la armamos. Recuerde, si usted ve a su esposo o a su esposa que se duerme, lo pellizca, por favor, de mi parte. Escuche esto: el propósito de la libertad no es la independencia. El propósito de la libertad es la comunión con Él. Fuimos libres para amarlo. Por años he visto a personas
recibir un milagro de parte de Dios, que Dios los traslada literalmente de las tinieblas a la luz, restaura su matrimonio, los sana físicamente, los saca de deudas imposibles, económicas imposibles de salir. Dios hace un milagro, literal. Les regala hijos a los que no podían quedar embarazados. Los prospera incluso económicamente, es obra de Dios, qué bueno. Y luego dicen, ya salí de Egipto, ya salí de las drogas, ya salí del alcohol, ya salí de todo, de la ruina matrimonial. Y luego, en lugar de nutrir su relación con Dios, en lugar de abonar en lo principal, que es la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, agarran para el monte. Y entonces piensan que como uno ya fue libre de todo eso, ahora es capaz de administrar la libertad. Y la libertad, el ser humano es incapaz de administrar su libertad. Es incapaz de administrar su libertad separado de una relación con Dios. Es decir, con orfandad no se puede administrar la libertad. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Estudie la historia. En la panacea de lo que los seres humanos nos declaramos libres, que fue con la Revolución Francesa, igualdad, libertad, y ahora somos seres modernos, y ahora tenemos la ciencia, y ahora sabemos de física, ¿no es cierto?, con la revolución copernicana, y ahora sabemos de medicina, con el avance y el descubrimiento de todas las vacunas, y ahora podemos extender la vida del ser humano, y ahora entendemos a través de la filosofía cosas que no entendíamos. En la panacea de todo eso, el ser humano se volvió cada vez más oprimido, cada vez más esclavo. Hasta que en el año 1945, si mal no recuerdo, lanzamos una bomba que destruyó toda una ciudad. Y desde entonces lo único que estamos haciendo es autodestruyéndonos. Digo, ¿dónde está la libertad? Las luchas sociales, la cantidad de personas que han muerto en nombre de la libertad. El ser humano no puede administrar su libertad. Ahora, para aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios y para los que no, quiero que podamos identificar 3 instancias en este camino a la libertad, desde la esclavitud a la libertad, y están representadas por un nombre, para que usted, mire, el objetivo es que al final de este mensaje usted pueda identificar en qué estadio está. Si usted está en Egipto, hoy Dios le ofrece salir de ese estadio a través de creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Diga conmigo, nada. No, diga conmigo, nada. Eso significa creer y arrepentirse de sus pecados. Y lo digo nada porque todavía muchos, y aunque se dicen cristianos, creen que van a obtener el favor de Dios, es decir, la salvación, la vida plena y la salvación eterna, haciendo obras de piedad, haciendo obras de bondad, portándose bien. No lo vamos a poder hacer. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Romanos capítulo 3, 23, Romanos 6 y Juan capítulo 3, verso 16. Palabras que están grabadas en mi mente desde que tenía 14 años. Cuando arranco para el monte, porque yo también arranco para el monte. ¿Cuántos arrancan para el monte? No se haga. Miren, los Gálatas arrancaron para el monte. Lo estudiamos hace poco en los grupos de conexión. Empezaron a decir que había que los judaizantes, que había que circuncidarse. Y entonces, como arrancaron para el monte, el Espíritu Santo los trajo, y no los trajo de una manera muy bonita. ¿Qué le dijo? ¡Oh, Gálatas! Insensatos es una traducción diplomática, es una traducción mexicana, bonita.
Pero en realidad en el original, la traducción más correcta, ¿cuál es? Está fea, ¿no? Ni la puede decir. Arrancamos para el monte. En primer lugar, diga conmigo, El Shaddai. En el Egipto, el pueblo de Dios vivía en opresión, esclavitud y desesperanza. Si usted no tiene una relación con Cristo, usted vive en esa instancia, aunque usted aparente que no es así. Si usted no conoce a Dios personalmente y no le ha entregado su vida a Jesucristo y usted está en este auditorio o está viendo por la transmisión en vivo o la va a ver durante semana, usted está en esa condición. Es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios: estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que pasa es que el ser humano es un buen actor de la vida y conforme va pasando el tiempo vamos asumiendo distintos roles, somos buenos para maquillarnos y aparentamos que estamos vivitos, que estamos bien, que tenemos plenitud. Pero ¿saben qué? Si la almohada hablara, si el espejo hablara, me dice mi peluquero cuando me termina, ya vieron que fui a la peluquería, me termina y me dice: mírese al que nunca miente. Y me acordé, ¿no? Espejito, espejito, dime la verdad. ¿Cuántos tienen espejos en su vida que nos dicen la verdad? Gloria a Dios por ello. Bueno, en mi caso, mi esposa, que la amo desde hace casi 30 años, la mujer que, si hay algo que le agradezco, y que siempre me dice la verdad, me lo dice con amor. Mis hijos, que aprendieron de ella, son más crueles. Es decir, ellos no aprendieron de ella a decir la verdad, pero con las nuevas generaciones, ustedes saben, son más directos, tipo WhatsApp, ¿no? Todo mal escrito, ¿no? Así, sin puntuación. Uno espera que... Éxodo capítulo 1, verso 11 al 14. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida, forzándolos a hacer mezcla o fabricar ladrillos o hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en sus exigencias. Eso es lo que hace el diablo. El diablo, a través del sistema, es decir, cuando decimos el sistema nos referimos a la sociedad, o lo que la Biblia llama el mundo, que está en abierta rebelión contra Dios. Vivimos en un sistema opresor. Te falta dinero, los bancos nos prestan dinero para luego hacernos esclavos de las entidades financieras por prácticamente el resto de nuestra vida. Nos crean la imagen de cómo tiene que ser la belleza para hacernos esclavos, ¿no es cierto?, de ciertos patrones o ciertos cánones y luego tener problemas de estima. Nos crean el tema de que sentirme bien significa tener, comprar, y luego tenemos un montón de cosas que no necesitamos. Que, como diría el ya fallecido Tony Campolo, acaba de fallecer esta semana, las compramos con dinero que no era nuestro, cosas que no necesitamos para pantallar a gente que nos cae mal. Ese es el consumismo. Así es la vida del que está bajo el yugo del pecado. Estar bajo el yugo del pecado es creer que uno es el propio dueño de su destino. El diablo le encanta financiar nuestra libertad. Creemos que vamos a financiar nuestra libertad con dinero y luego que lo tenemos
¿Usted sabe que hay mucha gente multimillonaria que se ha suicidado? Explíqueme cómo le hace. Nosotros a veces estamos viendo a ver cómo llega para fin de mes y decimos, no, si tuviera, estos tienen todo y no le encuentran sentido a la vida. Ahora, no digo que esté mal el dinero, no me malentienda, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es que cuando nosotros amamos el dinero estamos en peligro. Y el diablo nos financia, pero ¿qué creen? El diablo te financia, pero cuando te cobra caro. Porque la Escritura dice bien claramente, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no vino sino para matar, para robar y para destruir. Entonces te financia, pero luego te cobra caro. La independencia de Dios es esclavitud al pecado. El ser humano no está preparado para vivir sin un amo. O usted se pone bajo Dios o usted se pone bajo Satanás a través del sistema, el consumismo, el sexo opuesto, la libertad, el libertinaje sexual, el querer tener, el ser esclavo de las redes, el ser esclavo de la imagen, el ser esclavo de cuanta cosa usted se le pueda imaginar. Por eso en Egipto aprendemos a buscar a Dios. Lo conocemos como el Dios Todopoderoso. Porque estamos tan mal que solamente cuando caemos en la cuenta que Dios nos puede sacar de ahí, es cuando pedimos ayuda. Yo quiero preguntarle, acá hay un grupo enorme de hermanos que hacen la tarea a nombre de la iglesia y que van al Cerezo cada semana. Levante la mano los que alguna vez han ido al Cerezo o alguna vez o a un centro de rehabilitación. Levanten bien la mano. Por favor, al que sea, un lugar donde hay personas que... Bien, gracias, bájenla. Yo quiero preguntarle, cuando usted y yo estamos ahí y usted le dice a esas personas, vamos a hacer una oración a Dios, el 99,99 no solamente que nunca le va a decir no quiero, sino que cuando usted lo guía, gritan en voz alta. Y si usted le dice, vamos a ponernos de rodillas, se tiran al suelo. ¿Por qué? Porque cuanto más bajo, ¿no es cierto?, caemos en no poder tener esa libertad con la que Dios nos creó, más fuerte clamamos. Por eso el gran enemigo de los matrimonios que no están viviendo en esa plenitud que Dios creó es la rutina, porque la rutina te va llevando a no creer que tú necesitas ayuda. Y cuando crees que no necesitas ayuda, en algún momento eso no va a funcionar. En cambio, el que tiene una buena pelea, me acuerdo que una vez vino un matrimonio a consejería, pastor, sí, ¿cómo y qué tal? No, nos agarramos de los pelos, yo le revolé el televisor y... No, pero el televisor, el del bulbo, ¿vieron? Una cosa es tirarle una pantalla, pero hay que tener talento para tirar el televisor con el bulbo, ¿sí o no? Estaba fuerte la señora, le aventó el televisor y era uno de bastantes pulgadas. No le estoy dando ideas, por favor, ¿eh? Hasta el día de hoy están juntos, pero hay matrimonios. ¿Y cómo están? Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Dios mío. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. La foto para los aniversarios, los viajes de reconciliación, no son viajes de celebración, son de reconciliación, porque hay que financiar la no presencia, el no cariño, y cuando todo se va para abajo, entonces hay que darle un pico como de glucosa, ¿no? ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está? Ya me divorcié, ya me divorcié. Toda relación que esté destinada a perdurar, y ese es el ideal del matrimonio, por eso decimos hasta que la muerte nos separe. ¿Sí saben de esa persona que llegó al cielo y lo ve la esposa? Mi amor, llegaste. Ah, no, hasta que la muerte nos separe, le dijo.
relación que está destinada a vivir, a perdurar, amerita una gran inversión. Hay que platicar cosas difíciles, hay que confrontar las cosas, hay que tomar un time out, como aprendimos en los tiempos fuera. Necesitamos el poder de Dios para sacarnos de ahí. Necesitamos clamar por ayuda. ¿Y qué creen? El clamor del pueblo subió hasta Dios. Quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué pasó? Cuando Mike, que me contó esta semana, estuve con Mike, con José, me contó cuando entraron a la sala ahí en el hospital. ¿Qué hizo? Gritó: Señor, salva a mi papá. Su papá estaba prácticamente declarado muerto. Porque cuando estamos en una necesidad, clamamos, gritamos desde lo más profundo. Como nos enseñó la pastora Raquel, ¿no? Clamar es de aquí, desde las entrañas. El cruce del Mar Rojo, ustedes saben que el Mar Rojo es cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, lo primero que se enfrentaron fue el Mar Rojo. Y esa fue la primera gran prueba. Y Dios, con manifestaciones poderosas, después de las 10 plagas en que se había manifestado poderosamente, ahora la prueba final era cruzar el Mar Rojo. Cruzaron en seco y ahí quedaron todos los egipcios muertos. Eso es un símbolo de las formas maravillosas, poderosas con las que Dios nos sacó de Egipto, sepultando en las aguas de ese mar a nuestros enemigos, el pecado, el miedo, etc. Dios nos rescata con hechos portentosos y maravillas. Pero necesitamos clamar, pedir a Dios, tener el valor de pedir ayuda. Si tú te encuentras en este primer estadio hoy, todo lo que tienes que hacer es pedir ayuda a Dios. Decirle: Dios, sálvame. Sálvame, no mejórame. Ay, Señor, te pido que No, para eso hay un montón de cursos para mejorar. Que en realidad no mejoras nada, pero bueno. Voy a hacer un curso para ser mejor persona. Entrégale tu vida a Cristo y no serás mejor persona. Serás la persona que Dios quiso que siempre seas. Dale un aplauso al Señor si lo crees. Del otro lado del Mar Rojo, ahí nos vamos a encontrar con Jehová, con Yahvé. Yahvé es el Dios personal. Que se revela para entrar en una relación de pacto, misma que tenía con Abraham, misma que tenía con Noé, pero ahora, para que entiendan mejor el pueblo, les da unas leyes, eso se llaman los 10 mandamientos, escrita con su propio dedo. Y fíjense en ese contexto, eso está en Éxodo capítulo 20, no lo voy a leer todo el capítulo, pero algunos versículos. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios. Fíjense, no dice el Shaddai, dice: yo soy Jehová tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y empieza con los 10 mandamientos: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Y así enumera los que conocemos como los 10 mandamientos. Y luego al final dice: cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos, porque los israelitas estaban acá abajo y esto estaba sucediendo en el monte Sinaí, se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. El Señor te dice hoy: no tengas miedo, no tengas miedo.
Quiero que repliques esto a la persona que está a tu lado de parte de Dios. Míralo, a tu cónyuge, al vecino, al que está, diga, no tengas miedo, díselo, no tengas miedo. No tengas miedo, no tengas miedo. Porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Los israelitas no lo entendían, por eso siempre quisieron un mediador. Y por eso, con una mentalidad no renovada, la iglesia cristiana hoy quiere vivir de mediadores. Quiere vivir de la piedad de los pastores, quiere vivir de la piedad de alguien en la familia espiritual, quiere vivir de la piedad del líder de grupo, quiere vivir de la piedad del padrecito Lorenzo. Quiere vivir de la piedad de los músicos que están... Esto es como el monte Sinaí, ¿no? Que hay fuego acá. Bueno, cuando está Ever, literalmente hay fuego, ¿no es cierto? Algunos saben el chiste, después se lo preguntan a Ever. ¿Saben por qué queremos un mediador? Porque nos da miedo, le tenemos miedo al amor. Preferimos vivir en el temor. ¿Por qué? Porque el amor implica responsabilidad. Y nosotros queremos quedarnos en el estadio de tengo miedo, y queremos un mediador. Alguien que lea la Biblia por nosotros, no sea cosa que lea la Biblia y Dios me hable. Alguien que ore por nosotros, no sea cosa que ore y sucedan cosas. Alguien que participe financieramente en los proyectos que tenemos como iglesia, no sea cosa que Dios me pida más y me quede sin nada. Tenemos, eso se llama miedo a la libertad de decidir amarle. La libertad nos da miedo porque la libertad implica responsabilidad. Usted sabe que hay historias, incluso se han llevado al cine, de presos que estaban cumpliendo una cadena casi perpetua y al salir ya al final de sus días dicen, ¿a dónde voy a ir? No sé vivir afuera. Del otro lado del calabozo, del otro lado del cerezo, del otro lado de la cárcel, no sé vivir. Aquí hice amigos, aquí me acostumbré, aquí me dan de comer, aquí me dicen a qué hora levantarme, aquí me dicen a qué hora acostarme, aquí me apagan la luz, aquí me la encienden. Muchos vivimos así, estamos en el desierto, un camino que podríamos haber hecho en 40 días, nos la pasamos 40 años de nuestra vida. Porque tenemos miedo a conocer a Dios como el Dios personal, como Yahvé, el que nos habla personalmente. Queremos conocerlo como el Todopoderoso, que hace que relámpagos y las plagas y los mosquitos y el ganado que se muere y la muerte de los primogénitos. Pero tenemos miedo a conocerlo personalmente. Y luego los cristianos que somos buenos para ponerle versículo a cualquier cosa. No, es que si uno ve a Dios se muere. Por eso yo ni siquiera lo busco. No sea cosa que lo vea y me caiga para atrás. No, si ya está muerto. Ese es el estadio donde te quiere tener el diablo. En el desierto, dando vueltas toda tu vida. En la cárcel de la ignorancia. Queridos, se lo dije muchas veces, la ignorancia no te libra de la responsabilidad. La ignorancia es un pecado. El no sabía es la forma más sutil de irresponsabilidad. Necesitas saber, necesitas aprender, necesitas saber cómo tratar a tu cónyuge, necesitas saber cómo tratar a tus hijos, porque el diablo te los está robando delante de tus ojos. La cárcel de la indecisión. Hay personas que conozco hace más de 20 años en el Evangelio y están en el mismo lugar que hace 20 años. El único problema, mis queridos,
hay una ley de la entropía. Acá hay varios físicos, matemáticos, ingenieros, espero no decir algo que no es. La ley de la entropía dice que todo lo que está en el mismo lugar en realidad se va empeorando. Tú no estás en el mismo lugar, estás peor que antes. Porque los demás cambiaron, cambió la vida y tú estás en el mismo lugar. Estás en el estadio de unas migajas de emoción, de amor de los demás para poder seguir adelante. Y por eso no te relacionas bien con los demás. La cárcel de la ignorancia, la cárcel de la indecisión y por supuesto la cárcel de la inmadurez. Algunos de nosotros, yo sé que aquí no hay ninguno, pero lo digo por las dudas, nos gusta hacer un tour por el Mar Rojo. Porque ahí supuestamente quedaron nuestros miedos, nuestros pecados, la vida oprimida. Pero nos gusta bucear para encontrar viejos pecados y tener comunión un ratito. Por eso usted verá que en esta congregación no hacemos permanente culto al testimonio de cuando me convertí a Cristo. Claro que es algo muy importante y lo tenemos que tener claro. Yo me acuerdo muy bien cuando el Señor llegó a mi vida y me sacó del lodo donde estaba a los 14 años. Pero no puedo vivir de lo que pasó hace 36 años. O 38, ya me quité 2 años, ¿vieron? Eso es tener talento, ¿no? Hago la cuenta, entonces usted dice, el pastor tiene 50, no tengo 52. 38 años. Si yo saco mi cédula de identidad, que aquí le llamamos el INE, dice el día que nací, pero yo no puedo vivir del día que nací. Vivo de que ahora estoy vivo, que estoy en relación con el Señor. Muchos cristianos se cuelgan la INE acá y andan 40 años por el desierto con el INE, ¿no? Cuando yo me convertí a Cristo, eso sí que eran tiempos. Habían milagros, ahora han cesado. Y luego, como somos buenos para ponerle versículos, ya les dije, decimos, ¿y qué pasa, hermano? No se le nota el gozo. Es que el primer amor se pierde a los 5 años de convertirse. Necesitamos ver a Dios en el monte, humeando para temerle y detestar de una vez por todas el pecado. Está bien tener un encuentro con el Dios de Sinaí, pero no es para quedarse a vivir al Sinaí. Es para salir corriendo a Canaán, la tierra donde fluye la leche y la miel, donde Dios quiere revelarse como el título más cercano y que está en el tercer punto, y si me ayudan los músicos pasando, que es Abba. Diga conmigo, Abba. Yo no los quiero impresionar con el hebreo porque las palabras estas están en su Biblia, pero me encantó estos puntos porque no se los van a olvidar. Diga conmigo, el Shaddai, Jehová. Pero ahora viene Abba. Abba es el título más alto. El más alto que Dios se reveló y se quiere revelar a sus hijos. ¿Y sabe la traducción de Abba cuál es? Papito. Papito. Es el estadio de más madurez. Es donde hay una dependencia total de Él. Conocer al Dios de Sinaí nos ayuda. Los 10 mandamientos nos ayudan, pero ¿sabe lo que dice al respecto Gálatas capítulo 3, 23 y 29? Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, antes estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo.
nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Entonces tenemos que sacar los 10 mandamientos. No. Los 10 mandamientos ahí están, pero no en la idea de que si los cumplo Dios me va a aceptar. Sino es una guía, es un ayo, es un parámetro para descubrir a Dios. Los 10 mandamientos básicamente son leyes por medio de las cuales Dios revela su carácter. Por eso el mandamiento final es amar a Dios. Los 10 mandamientos nos preparan ahora para entrar a morar en Canaán, la tierra que había prometido Abraham, el primero de los patriarcas, una tierra donde fluye leche y miel, el reposo definitivo de su pueblo. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Paz. La paz de saberme perdonado. Si me muero me voy con el Señor. Pero también hay una vida llena de propósito delante mío que va a requerir esfuerzo, que va a requerir responsabilidad. Un lugar donde Dios haría de Israel su nación, la más grande de toda la tierra. Y ciertamente que es la más grande de toda la tierra. Hace años, desde el año 48 que están habitando ahí los israelitas en Palestina, están bajo el asedio no de un frente, sino por lo menos entre 7 y 10 frentes y no pueden destruirlo. Es más, tienen lo que le llaman la bóveda esa, que le tiran bomba, le tiran granada, le tiran lo que sea, y ahí siguen. Y ellos mandan a los lugares donde ellos van a tirar bombas, les avisan, porque ninguno de nosotros, si nos agreden, nos quedaríamos sentados, nos defenderíamos. Y les mandan para decirles, vamos a tirar una bomba ahí. Y esta gente del otro lado se queda ahí poniendo escudos humanos. Y la ayuda humanitaria que envió Israel no es superada ni siquiera ni por la OTAN, ni por la ONU, ni por nada. Nadie manda más ayuda humanitaria que Israel. Es una promesa. Y aunque ellos no conozcan a Dios como nosotros, ellos viven en esa promesa. Por eso es necesario cruzar el río Jordán. Esto marca el comienzo de una nueva vida en Cristo. Y eso es lo que van a celebrar en unos 15, 20 días los que se van a bautizar. ¿Cuántos se van a bautizar? A ver, háganme así. Tenemos como 30, me dijo Lidia. A ver, háganme así. Vamos a darle un aplauso para animarlos a todos los que se van a bautizar, para que no decaigan en estos últimos días. ¡Wow! Estamos felices. Gloria a Dios. Va a haber un Jordán acá. Van a haber 2 bautisterios. ¿Por qué? Esto es lo más precioso. ¿Qué sucede en Canaán? Somos libres del espíritu de orfandad. Conocemos al Dios que nos enseñó Jesucristo cuando nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Romanos 8, 15 al 17. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Otra vez aparece el miedo. El miedo aparece en todas partes. Porque el miedo es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es el odio. No es el odio, es el miedo. Por eso dice Primera de Juan. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Bueno, eso no lo dice así, pero dice, perdón, porque en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, Primera de Juan. Y Timoteo dice, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, la primera palabra que aparece. Fíjese lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos. También somos, si somos sus hijos,
somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. En Canaán, mis queridos, aprendemos a amar a Dios, el Dios Padre que nos ama y quiere lo mejor para sus hijos. Termino con esta ilustración. No sé usted, pero a nosotros con mi esposa la vimos completa y yo creo que ya no van a salir más capítulos, pero la serie esta de Crown. Y hay un capítulo en el que la serie trata sobre la reina de Inglaterra, ¿no? Y hay un capítulo que muestra cómo el hijo, entonces el príncipe Carlos, va a una escuela. Y en esa escuela le ponen prefectos, institutriz, ¿no? O sea, alguien que velaba por él. Y el chico lo tenían porque quiso ir a esa escuela y obviamente estaba bajo el cuidado. Esa es la ley. Pero cuando el muchacho fue mayor de edad, se dio cuenta que era el príncipe de Inglaterra. Y hoy, después del fallecimiento de su mamá, llegó a ser el rey. Nosotros nunca vamos a ser el rey, porque el rey está en los cielos. Pero nuestro hermano mayor, por su sangre, permitió que nosotros entráramos a ser coherederos, a disfrutar de las delicias de su reino, que aquí en la tierra se llama vida plena para los cristianos y que para los israelitas estaba simbolizado en Canaán, la tierra donde fluye la leche y la miel. Hay días en que la leche parece que está media cortada. ¿Cuántos tuvieron alguno de esos días? Y la miel como que no sabe muy dulce, sabe más a hiel que a miel. ¿Pero qué creen? Nada cambia. Que si Cristo está en nuestra vida, nosotros somos, como el príncipe de Inglaterra, somos hijos y coherederos con Cristo del reino. Cierra.